Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema escabroso, muy pesado. Hablaremos de la masonería, que son traidores y demás sanguijuelas. Toda esta información que les voy a dar fue compartida por un ex masón, ya murió por cierto. Otros amigos, libros que he leído en cantidad. La mayoría de los libros obviamente son escritos por masones. Ellos echan flores, somos los buenos, los máximos, los héroes, no es cierto. Son traidores, me guardo las groserías. Son lo peor, simplemente. Es más, están metidos en todo. No solamente son las mierdas, sino que están en todo batiendo. En palabras de Manuel Jiménez Guzmán, que es el gran soberano, el gran comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo en México, dice que los masones están en todos lados. Todos los municipios, todas las universidades, todos los centros de cultura, todos los centros de poder los tenemos. Y sí es cierto. En mi experiencia como docente, me topé con muchísimos masones que dentro de sus firmas metían parte de su simbología. Aquí mismo, en un poblado vecino, nos topamos con que hay un lugar que se llama Jungapeo, algunos lo han de conocer. En ese lugar, la administración pasada puso una placa muy grande. Exactamente al centro tenía el símbolo de los masones. Por suerte ya se lo arrancaron. Qué bueno que alguien tuvo la mente de quitarlo. Por todos lados están metidos. En mi escuela estuvieron metidos. Hubo un compañero tan vanidoso que no cabía en ningún lugar. Era muy mediocre. Pero se nota cómo operan ellos. Colocan a sus piezas donde ellos quieren y donde hay poder. ¿Usted cómo se explica que este compañero, que no mencionaré su nombre, pues tenía puesto de trabajo en 3 escuelas? En 3. De las cuales una de ellas era de directivo. No director, subdirector, sino tenía un puesto importante. No lo voy a decir porque es muy obvio aquí en la región. No lo voy a destapar. Puesto directivo. El tipo era un mediocre. Y no solo eso. También tenía un puesto administrativo importante en el ayuntamiento. ¿Cómo podía cubrir tantos puestos? Docente en 3 lugares, de los cuales uno de ellos era directivo y del otro todavía en el ayuntamiento. O sea, tenía el don de la ubicuidad, estaría en todos los lugares al mismo tiempo. La omnipresencia, ¿o qué? ¿Cómo caramba hacía un trabajo? Era muy mediocre, de por sí no creo que era muy inteligente, pero era masón. Siempre estuvo, cuando hubo un festejo de esas fechas de la escuela donde trabajaba, ahí traía a los malditos masones. Estaba solo él con el director y 2, 3 tontitos por ahí, pero nunca estaba vacío el lugar. Por suerte nadie confía en ellos ahí en ese lugar. Sin embargo, siempre están metidos en todo. Pero los masones están, les decía, en todos los hábitos de la vida humana, donde hay puestos de poder, religiosos, sindical, banqueros, empresariales, artísticos, los monarcas, usurpadores, académicos, bueno, está en todos lados. No dan la cara siempre porque obviamente la gente sabría, bueno, tal vez sea una persona que en una escuela tiene mayor capacidad intelectual, mayor perfil, mayor capacidad en todos los aspectos, moral, ética, laboral, en todo. Pero meten exactamente a esta persona que a veces son mediocres, pero bueno, pues son masones, y como de masón, o sea, como otro masón, pues obviamente te dejan fuera. A mí me invitaron en su momento, pero lo rechacé. Y hoy me doy cuenta de que fue una decisión muy acertada. Ahora, todo es oscuro ahí en los masones. Hay hay masones hombres, logias de puros hombres, y unas muy poquitas, pero de mujeres, que también son unas malditas viejas, no creo que son buena gente. Hablemos de Hillary Clinton, hablemos de Condoleezza Rice. Esas personas vienen de esos símbolos masónicos. También vienen esos grupos horribles. No creo que viene una ama de casa, una persona sana o limpia. No. Pura maldita asesina. Ahorita luego hablaré de Hillary Clinton, que tiene muchas deudas y está muy metida con el satanismo, además, no solamente con la masonería, sino que su verdadero padre, que se especula que fue Crowley, o sea, el líder de la iglesia satánica. Pero bueno, eso lo tocaré en otro tema. El verdadero padre, porque tenía uno, sin embargo, vean bien su bibliografía y algo muy oscuro ahí. Vamos adelante. Ellos utilizan siempre los niveles. Empiezan de 0, obviamente van aumentando hasta los grados. Los 7 grados inferiores son de la ignorancia total. Ahí eres ignorante, te hacen creer unas mentiras, porque tú, como si te metes con esos idiotas, vas a ser su propagandista, palero, para que me entiendas. ¿Por qué? Simple, porque esos cabrones lo que hacen, te engañan a todos los novatos, porque si sabes cómo está la cloaca, es obvio que no vas a querer propagar esa mierda. Pero poco a poquito te van metiendo. El nivel más bajo no conoce lo que pasa en el siguiente nivel, y en el siguiente nivel sabe que se baraja en el siguiente, y así sucesivamente. Eso es por ignorancia. El conocimiento está fragmentadito para que no sepas realmente lo que está pasando. ¿Sí? Así como lo oyen. De tal manera que los de abajo le dicen, ¿sabes qué? Vamos a dar un donativo a un orfanatorio.
Y va la persona bien fregonzota. Ay, vamos a dar un donativo, somos bien buenos. Qué bueno ni qué la canción, hombre. Lo hacen nada más para tapar el ojo al macho y poder vender esa idea. Porque si engañan a sus amigos, será más fácil engañar a toda la gente y obviamente a sus enemigos. Vladimir Putin ha prometido, y ustedes pueden checar, por ejemplo, en noticieros internacionales, cómo ha prometido que él iba a aplastar al Illuminati. Pero no la aplasta tan fácil, porque están unidos, la masonería con el Illuminati están unidos. Son las cucarachas, sanguijuelas y demás chinches, garrapatas juntos ahí. Así de miserables son. Y dice que los va a aplastar, pero pues todos amigos son masones, todos amigos son Illuminati. Sin embargo, se lo dejaré a consideración suya para que vea cómo es el juego, cómo juegan con su mente, haciéndole creer que hay buenos y malos. No son los mismos. Bueno, Salinas de Gortari, por ejemplo, cuando le dice que todos están metidos en todo, en la política, en todo, están metidos. Pero obviamente hay personajes tan nefastos que de plano no los quieren aceptar. Ejemplo, Salinas de Gortari era masón. Pero cuando les pregunta, oye, ¿este maldito de Salinas era masón? Dicen, no, sí, era masón, pero era apenas un iniciado. Igual que el traidor de Peña Nieto. Entre tantos otros. Iniciado nada más. ¿Por qué no dicen claramente, sí es masón? Y que es de grado elevado, 33, etc. No lo van a decir, porque tienen que taparse las espaldas. Si dicen abiertamente lo que son, cómo son y a dónde van, es obvio que los matan. La gente no permitiría sus mamarrachadas. Pero vamos. Hay una inmensa cantidad, les decía, de hombres metidos en la masonería. Y unas cuantas mujeres muy, muy oscuras. Pero bueno, y todos están metidos en la política, en puestos de poder. Vamos a hablar de un caso muy particular de Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Era masón y todo el mundo lo sabe, nadie lo oculta. Pero vamos a hablar de algo interesante de él, que la gente no sabe. ¿Alguna vez ha usted escuchado hablar del plan McLean Ocampo? Perdón. Tal vez no, porque en México se prohíbe que se hable del tema. Era un plan que tenían, donde Benito Juárez entregaba todos los pasos fronterizos, todas las garitas, a control estadounidense. Tenían libre acceso comercial como militar en todo el territorio nacional los estadounidenses. Se permitía el paso por todo el istmo de Tehuantepec, por toda la zona entre Tabasco y Chiapas. Libre acceso, en lugar de Panamá todavía no existía. Y cosas por el estilo, era el plan, el acuerdo. Por suerte, el Congreso de Estados Unidos no se decidió a tiempo, porque ellos lo querían era quedarse con todos los estados del norte. Las Bajas Californias, la sur como la norte, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, bueno, Coahuila también estaba en el plan. Ellos se lo querían llevar todo. Por suerte en ese entonces fue destituido Benito Juárez y mandado a la cárcel. Estaba en San Juan de Ulúa escondido. Y fue en ese instante, cuando fue destituido, que se echó para atrás ese plan. Y se acabaron las aspiraciones de Benito Juárez. Pero tampoco dicen, por ejemplo, de que Benito Juárez, que tiene una plaza en todas las... un monumento en todas las plazas cívicas de México, que había hecho otras canalladas, que mandaba cartas. ¿Por qué no salen a reducir las cartas de Benito Juárez, donde pedía, que las mandaba a través obviamente del Lerdo de Tejada, que llegaran a Estados Unidos para poder, donde rogaba que invadieran México y cuando lo restituyeran a él les entregaría todos los estados norteños? ¿Por qué no se dice eso? O de sus amoríos con la esposa de Maximiliano, este cabrón. Y hablemos también de las leyes de reforma, por las que todo el mundo aplaude. ¡Ay, qué bonito! Leyes de reforma le quitó a la iglesia. ¡Qué bueno que le quitaron a la iglesia, de hecho! Porque la iglesia, si su misión es pastoral y espiritual, ¿para qué carambas tenía tantos bienes? Era supermillonaria, digamos. Se las quitaron, pero no fue tan honorable tampoco por parte de los masones. Quiero plantearles. Cuando quitó todos esos bienes, los más importantes, las cantidades de dinero más poderosas, eso era para acá, para los cuates. ¡Ay, está muy bueno, va para los masones! Pues ya está muy visto, ese no podemos robar, para dejarlo a la nación. Los masones venga para acá y repartirle el repartidero. Y qué valiente era Benito Juárez también, por cierto. Que cuando se vino la invasión francesa, él huyó a Estados Unidos, a que lo taparan sus padrotes masones. No se quedó a enfrentar su destino, no se quedó a la defensa de México, huyó como un cobarde. Los que sí se quedaron merecen el honor y la gloria porque lucharon. Y ustedes pueden buscar con cualquier historiador todos aquellos hombres que lucharon. Y también hay una cuestión muy fea de los indios Acapuestlas, que ni siquiera fueron los que defendieron en ese entonces en la batalla del 5 de mayo. Eran de Tetela del Río, por cierto. Investígalo, no me la crea. Ellos eran los auténticos defensores también, que se lanzaron y no se les ha tomado nunca en cuenta. Y a los que estaban en contra, inclusive fallaron mucho, se les ha tomado mucho en cuenta. Así está torcida la historia con tal de beneficiar a Ben y a otros. Y no me voy a parar ahí, pero sobran historias
historias muy muy feas del benemérito de las Américas, al grado que hasta su frase célebre es un fraude. Como decía, entre las naciones, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Qué fraude! Porque era de Immanuel Kant. Immanuel Kant lo hizo en un libro que se llamaba La Paz Perpetua, pocos años antes de este evento. Ay, ya no digamos de los pobres indios de su tierra, que su paisano era presidente y en qué les benefició, dónde ganaron. Amaba tanto a los mexicanos que le prohibió a sus hijos tajantemente que se casaran con nativos. Tenían que casarse con descendientes extranjeros, ya sean españoles como gringos, o descendientes directos, o que fueran de plano de ajenos. Así amaba a su pueblo. Ya, te voy a dejar así porque si no voy a despotricar y voy a terminar con Benny Juárez. Pero ellos sí dicen, es masón. Ellos sí lo reconocen. Y Andrés Manuel López Obrador, abre tus ojos. No hables de que eres juarista, porque si eres juarista tienes que aceptar todo esto y mucho más que hay. Investiga a fondo. Sé que Andrés Manuel es un masón de bajo rango relativamente. Y como tal, todavía se cree los cuentos chinos que le dan sus amos de arriba. Pero ojo, aunque él sea el hombre más honorable del mundo, el hombre más honesto, el hombre más firme, etc., llegando a cierto punto, si es que llega al poder, pasa lo de siempre. Si no es corrupto, lo corrompen. ¿Por qué? Porque está sirviendo a sus amos. No nos sirve a ti, no me sirve a mí, le sirve a sus amos masones. Deben saber que para llegar a esos niveles de poder, hay mucha sangre de por medio. La gente cree que la masonería nada más es una cuestión psicológica, política, humanística, artística. No. Hay sangre y rituales horribles. Obviamente los primeros niveles, obviamente 7, 8 niveles, no saben nada de esto. Inclusive más arriba no lo saben. Porque hay niveles de luz y niveles de oscuridad. Eso no se los han contado. Todos los primeros niveles son de engaño, doble engaño, la traición, etcétera, y ahí se va subiendo. Pero cuando ya vas a ir a un puesto importante, tienes que demostrar tu fidelidad al grupo masónico. ¿Cómo lo demuestras? Cuando es un nivel todavía menor, tienes que asesinar a alguien. Puede ser un enemigo, puede ser un desconocido. Pero a medida que vas subiendo, va haciendo el parentesco inclusive. Tienes que asesinar a alguien conocido. Después tal vez un familiar. Y por último, para llegar a la presidencia, por ejemplo, tienes que asesinar a un familiar cercano. Muy cercano. Un hijo, tu esposa, papá, mamá. Porque tienes que demostrar que está primero el grupo de los pinches masones que tu propia sangre, que tu familia. Así te van a confiar, entregarte cierto poder que solo es para servirles a ellos, no que es para servirte a ti. Porque si te sales del huacal te matan y eso lo han hecho siempre. Ahora, van a decir, pero esto ¿cómo es posible? Sí, es sencillo. Ven el caso de Peña Nieto, vamos aquí cortito. Cada vez que se entrevista a Peña Nieto y buscan las entrevistas, están en línea todavía todas. Ni idea tiene de qué carambas murió su mujer. ¿Cómo chingón no vas a saber de qué murió la mujer con la que te duermes, cabrón? Y sin embargo, cuando le preguntan, sale con que, ay, pues murió de algo parecido, y finge vehemencia, todo idiota, y ya después medio le ayudan por ahí, ya salió. No tiene idea de qué murió realmente. ¿Por qué? Porque no fue trabajo directamente. Él tuvo que hacerlo, pero no fue, digamos, algo muy inteligente. De hecho, nunca se ha distinguido por ser inteligente. Ahora, todas las personas que hablan de esto de los masones, tienden a matarlos. Todas las personas que los destapan los matan. Hablaré solamente de los más importantes, más conocidos, más famosos, para que vean. Hablemos de Kennedy. Cheque su discurso por el que lo mataron. Ese discurso que fue hecho para todos los medios de comunicación y los periodistas de su época, nadie lo entendió. Pero ahora si le coloca la palabra masón Illuminati a quien iba dirigido, verás que todo cobra sentido. Todo absolutamente tiene sentido. Por eso lo mataron. Fue un golpe de estado horrible. Y no solo lo mataron a él, con sus ideales. Cheques ese discurso, está en línea. Si lo quiere en español, lo quiere en inglés, lo quiere en los dos idiomas, como se le hinche la gana. Analícelo y verá lo que ocultaba ese mensaje. Era una llamada de auxilio a la conciencia humana. Pero los humanos no. Y mataron al pobre cabrón de Oswald. ¿Cómo se llamaba? Lee Harvey Oswald. Mataron también, bueno, fue el chivo expiatorio. Mataron también a la amante de él, a Marilyn Monroe, que conocía mucho de ello. Una mujer tan bonita, tan prestigiada, que tenía todo el mundo a sus pies. Era sex símbolo a nivel mundial. Haberse dado una sobredosis de drogas a lo puro. No, la mataron porque sabía también bastante. Pero vamos más adelante. Sven Olof Palme. Sé que muchos no han escuchado hablar de él, pero chequen su biografía. Sven Olof Palme, primer ministro sueco. Era un tipazo, era un héroe de hecho. Amado en su pueblo. Lo mataron de una manera muy cruel porque también se rebeló y destapó muchas cosas de esto. A mí no me van a matar, obviamente, pues una poza en el desierto de un don nadie en el monte. No pasa nada. Tal vez sí me quieran matar, de hecho, pero les va a costar trabajo porque al final de cuentas no soy importante.
En cambio, los hombres eran líderes, tenían mucho carisma, y lo eliminaron. Con toda la simbología masónica, lo mataron un día 11 a las 11 de la noche, por ejemplo. Ya cuando hice el video de los símbolos y señales, puse todo esto, simbología de cómo matan, etcétera, y sus números. Desgraciadamente, cuantas veces lo he subido, cuantas veces me lo han quitado, pero lo volveré a subir, o lo reacomodaré, porque se me hace que tocó unas fibras sensibles ahí muy fuertes, porque me lo han quitado siempre que lo vuelvo a subir. Símbolos y señales, espero que pronto se lo regreso. Pero sigamos hablando de los asesinados. Hablamos de Martin Luther King, que defendió a los negros a capa y espada, los hermanos negros. A Malcolm X, otro igual activista poderoso para la raza negra. A Gandhi en su momento, a Salvador Allende, Omar Torrijos, Rick Clay, Ernesto Che Guevara, Hugo Chávez. Bueno, ¿qué carambas era su país, Venezuela, antes de Hugo Chávez? Puro títere que servía a la élite, que servía al sistema. Da vergüenza cómo era Venezuela antes de Hugo Chávez. Hoy con Hugo Chávez, bueno, en paz descanse Hugo Chávez también, lo tuvieron que matar por eso, porque se rebeló contra el sistema. Destapó muchas cosas de la masonería. Él también lo era, pero de bajo rango comparado con otros, y estaba rebelando, estaba destapando por defender a su patria. Hablando de esto, otra persona y otra guerra muy fuerte que hubo fue contra Hitler. Hitler se rebeló contra la masonería y lo detestaba y las evidenció, y Hermann Göring, todos ellos lucharon para destaparlos a fondo. Y sí, acabaron casi con la masonería en Europa. Pero ¿qué cree? 4 masones lucharon con sus naciones para defender la maldita masonería allá. Y a los banqueros, por cierto, que son los amos de ellos. Hablemos de Churchill, hablemos de José Stalin, y podemos hablar de Harry S. Truman como Roosevelt. Todos los que estuvieron implicados como líderes de naciones principales, obviamente hubo más, pero son los principales que se unieron contra la Alemania. Ya hablé también de Hitler, que todo es un fraude lo que han dicho en contra de él. Era un patriota de su tierra, muy respetado. Así como le pasó a Gaddafi, por cierto. Gaddafi era un héroe en su patria. Héroe así, de lo máximo, lo amaban. Vivían mucho mejor que nosotros, tema de salud, educación, todo era mejor que aquí. ¿Cómo usted explica que una nación quisiera rebelarse si vive mejor que nosotros? Nosotros vivimos más miserablemente con este seguro tan horrible que están dejando a morir a pausa, saliste también. Y empiezan a ver los sistemas que tenemos educativos, que es una porquería, y peor aún con este nuevo sistema ahora de la reforma, que es una reforma laboral docente, que no es una reforma educativa realmente, ni de fondo, ni nada. Solamente es para tratar de eliminar a la disidencia. Bueno, y así pudiera decirles muchas cosas de ellos. O sea, han hecho cada cosa que... Pero bueno, es de los actuales, y hablamos de nivel mundial. Hablemos de México. En el caso de México hablemos de Colosio. Colosio también lo asesinaron de una manera muy cruel y artera. Da mucha lástima que le hicieran medio Colosio. Él y a su familia, porque se rebeló contra el stalinismo, contra el grupo masónico y de poder que quería decirle qué tenía que hacer. Él decía que era presidente, iba a ser presidente, y quería hacerlo a su modo. Se le quitaron las alas, así de simple. A Maquío, Manuel Cloutier, en otras palabras, Manuel Buendía, hablamos del pasado también, a Carranza, Zapata, Villa, héroes, gente que luchó por sus ideales, que no estaba metido en la masonería, los matan. Así de sencillo. Ellos aplican también, para poder lograr todo esto, su acción, reacción, solución. Generan un problema para después generar una solución que ya tienen bajo la manga. Primero generar la reacción del pueblo, exigiendo una atención rápida a ciertas cosas. Hablaremos de algunas de ellas. Cómo aplican los masones, ya que son tan buenos y dicen que son tan nobles, pues vamos a ver si es cierto. ¿Qué les parece recordar 9-11? Perdón, el 11S, pues es lo mismo. 11S, 11 de septiembre, Torres Gemelas. Si no lo han notado, y un 11. Podemos hablar también del atentado en Madrid, que fue el 11 de marzo. Podemos hablar del atentado en Oslo, que fue el 11 de julio. Podemos hablar del atentado en Francia, que fue el 13, pero del 11, o sea, de noviembre. O sea, todo tiene simbología, no creo que está hecho nada más porque sí. Todo lo hacen y más. Si no utilizan ese número, utilizan el 666, sino el 23 o el 7. El 7 casi no lo utilizan para matar, lo utilizan más para los símbolos o monumentos. Un ejemplo, Estatua de Libertad es todo un símbolo de la masonería. Tiene en el fondo una estrella, como base una estrella de 11 puntas. Y todo lo demás son múltiplos de 7. Toda la altura, la distancia, el número de ventanas. O sea, símbolos masónicos. Que no estaba ni siquiera diseñada para Estados Unidos. Estaba diseñada para Egipto. Pero como fue rechazada ahí, pues se la dieron a los gringos. Sé que este tema es extenso. Voy a parar por un momento y después en la siguiente emisión les comentaré el resto de la miseria de los masones y los tontos que somos al seguirlos, a seguir sus miserias. Que tengan bonito día, muchas gracias.